Bueno, además de eso, se necesita que el anestesista monitorice al paciente y que se asegure de que sus signos vitales estén estables y también de su ventilación, por ejemplo. Si al utilizar fármacos, los anestesistas lo que buscan es paralizar los músculos, uno de esos músculos que paralizan es el diafragma y el paciente no va a poder respirar por sus propios medios. Además, los opioides generan una depresión del sistema respiratorio que produce que el paciente no respire. Y cuando el paciente está en anestesia general, evidentemente no respira por sí mismo, entonces los anestesistas deben realizar una ventilación mecánica invasiva y para eso utilizan esas máquinas de anestesia que se ven en la imagen, que tienen por un lado el ventilador mecánico y del otro lado un monitor que tiene constantes vitales. Por otra parte, lo que está abajo, esos son cajones que no tienen nada. Por lo general se guardan cosas ahí, cosas de los anestesistas. Eso es lo que le da el aire al paciente para que ventile. Es parte del ventilador y se llama concertina. Y la bolsita verde es como un método para hacerlo manual. En vez del ventilador lo pasamos a esa bolsita y los anestesistas mismos son los que van ventilando a mano, digamos. Igualmente, eso depende de la situación y del momento de la cirugía. Normalmente al principio se ventila a mano y después se pasa al ventilador. Ahora vamos a pasar a los monitores que se ven en esa imagen. Y bueno, estos son los monitores de la imagen anterior. Están las constantes que están monitorizando durante la cirugía. Del lado derecho es el monitor con las constantes vitales. Lo que figura en verde es el electrocardiograma, que los anestesistas siempre están monitorizando por rutina en todos los pacientes continuamente. Lo que está abajo es un registro de la presión arterial invasiva. Eso no lo hacen siempre, pero lo podrían llegar a realizar. O sea, ponen una vía dentro de la arteria del paciente y ven su presión minuto a minuto. Por ahí abajo ven la saturometría de pulso. Eso sí es un estándar que los anestesistas siempre usan. El saturómetro para ver la oxigenación en sangre. Más abajo tienen una curva en blanco que se dice CO2, que es la que está expirando el dióxido de carbono. Eso los anestesistas utilizan para ver si está ventilando bien el paciente y es un parámetro que nos habla de cuán bien está perfundido ese pulmón. Después está la presión arterial, se monitoriza siempre, que está abajo de todo, abajo también, bien abajo tienen unas cosas que son la monitorización de la profundidad anestésica y desbloqueo neuromuscular. Los anestesistas para saber qué tan dormido está el paciente muchas veces hacen esto que es un electrocefalograma y en base a determinados parámetros ven si ese paciente está muy dormido o menos dormido. Del lado izquierdo, todo lo que ven ahí es lo que se usa para manejar la ventilación del paciente. La ventilación mecánica se marca un volumen corriente, una frecuencia respiratoria. Del lado izquierdo, todo lo que ven ahí es lo que usan los anestesistas para ventilar al paciente. La ventilación mecánica marcan un volumen corriente, una frecuencia respiratoria, cosas que ellos hacen para darle el aire a los pulmones de ese paciente que de otra manera no estaría respirando, como mencionamos anteriormente. Por otro lado, justamente para poder ventilar, se tiene que asegurar su vía respiratoria. Obviamente que todos los músculos están colapsados y si al paciente se lo deja por sí mismo, no va a poder respirar. Generalmente lo entuban, pero tienen otros mecanismos para acceder a su vía respiratoria. Se utilizan estas máscaras faciales, no son como las máscaras de flujo libre que quizás alguna vez han visto. Bueno, estas son diferentes, estas no son para aportar oxígenos, estas son para ventilar. Se adaptan a la cara del paciente de una manera neumática para que los anestesistas puedan, en el caso de que el paciente deje de respirar, hacerle la presión para que le entre aire a presión positiva y de esa manera poder ventilar. Lo que sí pueden llegar a encontrar en algún momento son los tubos endotraqueales,
Estos son para intubar la tráquea del paciente para asegurar la vía aérea y a través de ellos lo ventilan. Y como ven, eso tiene como un globito de aire en la punta que lo que hace es cerrar herméticamente la tráquea e impedir que el paciente que aspire el contenido gástrico, por ejemplo. Es muy importante porque si el paciente llega a pasar para ese, ese contenido gástrico para sus pulmones, esto puede tener consecuencias mortales, de hecho. Y si bien muchas veces los anestesistas piden que el paciente esté en ayuno, a veces no tiene ayuno o que también que no tenga ayuno tampoco te asegura de que este no se vaya a aspirar. Un paciente que está despierto, obviamente que si va a vomitar algo, tiene reflejos en la vía aérea y va a toser para impedir que ese vómito llegue a su vía aérea. Pero un paciente anestesiado no tiene reflejos de la vía aérea, entonces los anestesistas tienen que asegurar esa seguridad del paciente. Eso que ven en la imagen se llama dispositivos supraglóticos. Lo que hace es quedar dentro de la boca del paciente por encima de la glotis, ahí en la faringe. Y bueno, lo que hace es ventilar al paciente también. Es un método que no asegura que no se aspire el paciente, pero a veces se utiliza y muchas veces cuando el paciente no lo están pudiendo ventilar y el paciente no está pudiendo respirar, se usa un mecanismo de rescate de la vía aérea. Bueno, para intubar al paciente se utiliza esto que probablemente lo hayan visto, ya sea en una serie o en el hospital mismo, que son los laringoscopios. Simplemente lo que se hace es desplazar la lengua y hacer cierta tracción para dar con las cuerdas vocales y a través de ella pasar un tubo, una sonda orotraqueal. Y bueno, hay ciertos avances en esto y puede que lleguen a ver también estos que se llama videolaringoscopio, que es lo mismo, pero que tiene una camarita en la punta. Y por último, alguna vez puede que lleguen a ver esto, que son fibrobroncoscopio, que es como una sondita que tiene una cámara y otra que se la pasan por la nariz del paciente y a través de eso lo intuban. Se utiliza cuando la vida del paciente es dificultosa y piensa que pueden tener problemas para intubarlo por las vías normales. Se intuba con este dispositivo estando los pacientes despiertos, en general con anestesia tópica.